La primera enseñanza explica cómo entran los demonios. Verán que los demonios son espíritus y que ellos entran. ¿Dónde entran? En la persona. Esto debe quedar claro. No es que no puedan entrar también en otros lugares, como en animales, en casas y así sucesivamente, en objetos. Pero aquí hablamos de la entrada de demonios en las personas. ¿Cómo entran ellos? Así como nosotros entramos aquí al edificio por la puerta, ¿verdad? No entras por la ventana ni por la pared, se entra por la puerta. Es decir, hay que entender cuáles son las puertas por las que ellos entran. En general, hay tres formas principales por las que entran. La primera forma es por herencia. Sin embargo, las personas no nacen en igualdad de condiciones. Algunos nacen sanos, otros nacen enfermos, unos nacen vivos, otros nacen muertos. Algunos nacen ricos, otros nacen con deudas. Desde el nacimiento no somos iguales. Así son las cosas en el espíritu. La persona no es independiente, sino que está conectada con su linaje, con su tribu. Primero dijimos que entran por herencia. Segundo, a través de pecados personales. Entonces, una forma es por herencia. Es decir, puedes nacer con una maldición, puedes nacer con demonios. La otra forma es a través de pecados personales que tú has cometido en tu vida. Y la tercera manera es a través de acciones de otras personas. Violencia, por ejemplo, violación y otras cosas similares. Entonces, una forma es la herencia, la otra son los pecados personales y la tercera es la violencia de otras personas o las acciones de otros sobre ti. Estos son los tres modos principales por los que entran. Algunas personas dicen, pero yo no he hecho nada. Sí, puede que tú no hayas hecho nada, pero tus antepasados pueden haberlo hecho. Por ejemplo, en Estados Unidos había una familia rumana, eran personas muy decentes, una familia muy respetable, servidores, pero tenían demonios muy fuertes dentro de sí y cuando oraba por la madre, la hija empezó a manifestar y los demonios hablaron a través de su boca y dijeron que sus antepasados habían ofrecido bebés en sacrificio en un altar. Y así es como entraron los demonios. Alguien podría decir, ¿se puede creer en esto? Hay que poner las cosas a prueba, pero en este caso era cierto. A los demonios les gusta mentir. Pero, por ejemplo, Jesús le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Él respondió, Legión, y Jesús le dijo, estás mintiendo. Hay casos en los que lo presionas y simplemente está obligado a decir la verdad. Así que el hecho de que un demonio hable no significa que siempre sea una mentira. Es mentira como espíritu, pero como hecho puede que no sea mentira. Así que volvemos a la cuestión de cómo entran. En primer lugar, a través del ocultismo, y en este caso hablaremos del ocultismo en la familia. Cuanto más tiempo lleva un espíritu en la familia, cuantas más generaciones ha estado un espíritu en la familia, más grave es la condición de esa familia. Así que algunas personas tienen como si fueran malas hierbas. Vas, arrancas las malas hierbas y las cosas se arreglan. Otros tienen robles, centenarios. No puedes simplemente agarrarlo y arrancarlo así. Raíces profundas, hermano, porque son muchas generaciones, alguien dirá 3 o 4 generaciones. Jesús dice que sí, 3 o 4 generaciones, realmente es así. Pero si en la cuarta generación no se arrepienten y hacen las mismas cosas, entonces otras 3 o 4 generaciones. Y la siguiente, otras 3 o 4. ¿Cuántas son ya? Así que no son solo 3 o 4. Además, ¿qué dice la palabra? El ilegítimo no debe entrar hasta la 10ª generación. ¿Cuántas son 10 generaciones? De esta manera son 10 generaciones. ¿Y qué diremos de Giesi, el siervo de Eliseo, que tomó algo en secreto? ¿Qué fue lo que dijo Eliseo? La lepra, esa terrible y temida enfermedad de Naamán, se quedará pegada a ti y también a toda tu descendencia para siempre. ¿Cuántos años son eso? Y ahora imagínense a Giesi, los descendientes de Giesi van al médico y dicen, tengo lepra. Y el médico empieza a tratar, a hacer medicinas, antibióticos, pero nada funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el problema no está en los medicamentos. El problema está en la maldición que pesa sobre ellos. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber renuncia, destrucción, para que esa maldición pueda ser rota en el nombre de Jesús. Así que volvemos al tema del ocultismo hereditario. Algunos han estado involucrados en brujería, masonería, illuminati, sacrificios, talismanes, amuletos, colgantes, fundición de plomo, adivinadoras, videntes, curanderas y muchas otras cosas. Tú sabes que tu abuela o tu bisabuela se dedicaba a eso.
pero no sabes que ella se dedicaba a eso porque su abuela también lo hacía. Sin embargo, eso ya no lo sabes tú. Y es posible que su abuela también haya lidiado con esta cosa. Y las cosas pueden remontarse a mucho más atrás en el pasado y la raíz puede ser mucho más profunda. Y es por eso que algunas personas se preguntan por qué las cosas son tan difíciles para ellos. Porque la raíz es más profunda. Se requiere más perseverancia, se necesita más unción, se necesita más fe, se necesita más trabajo para eso. Y sabemos que está escrito que Jesús nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero, para que la bendición de Abraham llegue a nosotros. Ocultismo hereditario. Éxodo capítulo 20, de los versículos 3 al 6, habla sobre la idolatría y sobre dioses ajenos. El pecado principal de Israel fueron los dioses falsos, los dioses ajenos. Hoy en día la gente piensa que ya que es Dios, Él es un solo Dios. No es un solo Dios. No es un solo Dios. Hay muchos dioses, muchos. En la India tienen 1 millón de dioses, pero todos son falsos. Solo hay uno verdadero. Y por eso es importante elegir al verdadero. No tengas otros dioses, que no tengas otros dioses aparte de mí. No simplemente yo y los demás, solo yo, dice el Señor. Yo soy el único camino y no hay otro camino. Y todos esos otros dioses verán en los siguientes versículos que traen maldición, como decimos, hasta la tercera y cuarta generación. No te hagas un ídolo, o sea, dice un ídolo. No te hagas ídolo ni ninguna imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te inclines ante ellos. Es decir, que no haya adoración de ídolos, que no haya servicio a ídolos, que no haya sacrificios para ídolos. La gente está haciendo sacrificios hoy en día. Por ejemplo, en el día de San Jorge, un día de sacrificio para un dios falso y para ídolos. ¿Y qué esperan que les suceda? ¿Algo bueno? Miren, gente, miren el estado de Bulgaria. No piensen que es casualidad, la raíz es espiritual. Y por eso se requiere arrepentimiento de los dioses falsos, porque eso trae la mayor maldición. He aquí, el Señor es celoso. Él retribuye la iniquidad, los pecados de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero aquellos que me odian, ¿qué sucede con ellos? Los padres pecan, la descendencia sufre, y algunos sufren a causa de los pecados de sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Y dicen, ¿qué he hecho yo? Puede que tú no hayas hecho nada, pero ahí está. ¿Pero por qué es así? Dice el Señor. Porque el Señor es el Señor y Él ha creado la ley. Nosotros hemos venido aquí y no hemos creado la ley. Puede que no me guste, pero yo debo actuar según su ley y no según mis propios entendimientos. Simplemente el Señor es mucho más grande que nosotros y es eterno. Sin embargo, en el versículo 6 es alentador. Muestra misericordias. 1000 generaciones. Mira lo que sucede. Un solo justo puede cambiarlo todo. Gloria a Dios. Deuteronomio 29 nos dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos, para que guardemos y cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que está escrito en la Biblia nos pertenece. Debemos escucharlo, debemos cumplirlo. Pero no debemos buscar en la Biblia cosas que no están allí y entrar en el ocultismo, es decir, en lo oculto. Oculto en español y seguramente también en latín significa escondido. Buscar las cosas ocultas que no existen allí. Si entras en las cosas ocultas, entras en problemas. Por eso predico sobre lo que está revelado, lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, predico sobre la fe. ¿Por qué predico sobre la fe? Porque en todas partes en la Biblia se habla de la fe. Y estoy tranquilo de que al predicar sobre la fe no tendré problemas. Después pasamos al punto número 2. Mis acciones ocultistas personales. Porque puede que mis antepasados se hayan involucrado, pero yo puedo arrepentirme. Puedo decir que no, que yo no voy a continuar. Sin embargo, puedo continuar con ello por herencia. Los principales problemas que tenían los israelitas eran con dos tipos de dioses. Unos eran los dioses de sus padres y los otros eran los dioses de los pueblos entre los que vivían. Por ejemplo, una parte de los israelitas adoraba a los dioses egipcios, porque sus padres habían adorado a esos dioses.
E incluso en el desierto y en la tierra prometida seguían adorando a esos dioses, los dioses de los padres. Igual que hoy en día, por ejemplo. Pues yo, dice, vengo de una familia turca o de una familia musulmana. Así estamos acostumbrados, nos circuncidamos. Estos son los dioses de los padres. Luego van a otra tierra y esos son los dioses de los pueblos entre los que viven. Aprenden a ser como ellos, como por ejemplo aquí. Digamos, nuestra gente va a Europa, los jóvenes van, estudian en la escuela y por ejemplo, la chica dice, pues yo creo que soy un chico. En América tenemos una hermana cuyas hijas decidieron que son chicos. Una de ellas decidió hacerse operaciones, se inyecta hormonas y así se comporta como un chico. Así les enseñan en la escuela. Son los dioses de los pueblos a los que ha sido. El Señor dice, no, solo al Señor debemos adorar. Los pecados personales. Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 13. Cuando entres en la tierra, no aprendas a hacer según las abominaciones de las tribus locales. Ahí está. Que no haya entre vosotros quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es decir, en la actualidad esto es el aborto. Que no haya quienes practiquen abortos, es decir, que sacrifiquen a su hijo a Moloc. ¿Cómo se sacrifica un hijo a Moloc? Pues para que nosotros estemos bien, lo abortamos y así vivimos tranquilos. En vez de tener un hijo, me compro un perrito y los niños van al cuchillo. Eso es un asesinato. Ni adivino aquí, ni vidente, ocultista, mago, hechicero, invocador de malos espíritus, ni brujo, porque todo el que hace estas cosas es aborrecible. Y por causa de estas abominaciones, no pecados, abominaciones. Es una palabra más fuerte. El Señor tu Dios los expulsa. Debes ser perfecto delante del Señor tu Dios. Cuando los pecados son hereditarios, por ejemplo, como cuando estuve en Austria y en Alemania. En Alemania vi tantos niños discapacitados y personas discapacitadas. En Austria, tanta gente poseída. Increíble. Demonios así salían de ellos como tigres. Y todo esto es porque sus antepasados estuvieron en el ejército de Hitler. ¿Qué se debe hacer cuando es hereditario? Número 1, confiesa los pecados de tus antepasados. No digo que te arrepientas porque algunos se fanatizan. Tú, falsa enseñanza y cosas por el estilo. Y Daniel confesaba los pecados de los antepasados. Nuestros padres y nosotros pecamos. Y también Nehemías y así sucesivamente. Eso es normal. ¿Por qué? Porque tú dices, Señor, lo que ellos hicieron es pecado y yo no estoy de acuerdo con eso. Y no debes hacerte el desentendido ni mirar hacia otro lado. Ellos pudieron haber matado, pudieron haber oprimido. Eso a mí no me da igual. No, yo debo declarar que no estoy de acuerdo con el pasado. Yo bendigo a mis antepasados, madres, padres, abuelos, abuelas y así sucesivamente. Sin embargo, no acepto sus pecados. En segundo lugar, te desvinculas de ellos. Y en tercer lugar, expulsas a los demonios cuando es algo heredado. Es decir, confiesas el pecado, renuncias a los pecados, expulsas a los demonios en el nombre de Jesús. Ahora, cuando se trata de pecados personales, también confiesas los pecados. Pero en segundo lugar, te arrepientes de los pecados porque tú los has cometido. Es decir, aquí ya tomas una decisión, te lamentas, te arrepientes y dices, no los volveré a hacer. Eso es el arrepentimiento. Después te renuncias y al final, ya, sacar fuera, los expulsas. Así que aquí ves la diferencia, que en los pecados personales hay arrepentimiento. Cuando otras personas te han violentado, por ejemplo, una mujer que ha sido violada por alguien o un hombre violado, porque yo conozco casos así, como un niño pequeño al que su tío lo violó, y así sucesivamente. Y el niño se volvió homosexual, y la gente pregunta, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo esa persona se volvió homosexual? Pues sucedió porque su tío lo violó. Ese espíritu entró a través de la violencia. Y luego, si ese demonio no es expulsado, el niño o los hijos de esa persona también pueden tener esa inclinación. Y dirán, así nació. Pues nació así porque es hereditario y debe ser destruido, debe ser expulsado, ¿entiendes? O sea, violencia por parte de otras personas. ¿Qué se debe hacer? Hay que perdonar. Por difícil que sea, hay que perdonar, hay que renunciar y hay que expulsar a los demonios. Ahora ven que aquí no menciono confesión de pecado, ni hablo de arrepentimiento por el pecado. ¿Por qué? Porque muchas mujeres que han sido violadas piensan que ellas tienen la culpa,
Seguramente yo lo provoqué, seguramente fue por algo así, pero no es así. Es el hombre, cuando es tan pervertido, quien inculca la culpa en la mujer y las mujeres. Por ejemplo, a alguna chica le dicen, si le cuentas a alguien te haré esto, si le cuentas mataré a tu madre y a tu padre, y así la niña se asusta y como se dice, lo esconde toda la vida y dentro de sí misma tiene ira, odio, hasta que finalmente se da cuenta de que debe ir y contarle a alguien, confesar las cosas que debe, como dije aquí, perdonar, renunciar a esas cosas y expulsar esos demonios. Influencia antes del nacimiento. Algo que le ha sucedido al niño desde el vientre de su madre. ¿Puede un niño en el vientre de su madre tener un espíritu? ¿Recuerdan el caso de Juan el Bautista? Juan el Bautista tenía 6 meses en el vientre de su madre. Llega María y cuando Elizabeth escucha la voz de María, el niño salta en su vientre y en ese momento entra el Espíritu Santo. A los 6 meses, y la profecía era que estaría lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Así que el Espíritu Santo entró. Sin embargo, además del Espíritu Santo, también puede entrar otro. ¿Cómo entra? Miren, les voy a contar 3 casos. Uno es la concepción y el nacimiento ilegítimos. Entra un extraño espíritu de nacimiento ilegítimo, lo que llaman bastard en inglés. ¿Verdad? En búlgaro es una palabra fea, copelé, ¿verdad? Se usa. Pero en realidad en otros idiomas también suena mal, pero esa es la palabra correcta. Simplemente el significado se ha vuelto muy negativo. Pero en principio, como dije, es una maldición de ese tipo, que está escrita en el Deuteronomio para 10 generaciones. Allí se dice que no debe entrar en la casa de Dios. Bueno, hoy en día ya no existe tal mandato. Sin embargo, ellos pueden tener en sí mismos diferentes manifestaciones. Por ejemplo, no tiene deseo de ir a la iglesia debido a esa maldición. No tiene ganas de leer la Biblia, no puede entender la Biblia. No tiene deseo de orar, no puede orar. No tiene deseo de alabar, no puede alabar a Dios. No tiene deseo de relacionarse con cristianos y otras cosas similares por una razón espiritual, que es que el niño fue concebido fuera del matrimonio. El diablo lo sabe y tiene sus reclamaciones. Ahora, otro caso. La chica queda embarazada. Pero el padre dice, pero yo no quiero hijos, no quiero casarme. Adiós. Y la chica se queda sola, embarazada y dice, yo no quiero a este niño, me va a arruinar la vida. Y ya desde el vientre materno, el niño es rechazado tanto por el padre como por la madre. Además, ella puede intentar abortar y a veces el aborto no tiene éxito. Y entonces el niño nace no solo con rechazo, sino que también nacerá con un espíritu de muerte, porque se intentó matarlo. Y después puede tener tendencias a matar a otros o a suicidarse. Como ven, las cosas pueden venir ya desde el vientre materno. Están ocultas, pero existen. Eso fue una influencia desde el vientre materno. El niño es muy vulnerable en el vientre de la madre. Después de eso viene la presión en la primera infancia. Es decir, cuanto más pequeños son los niños, más vulnerables son. Ellos necesitan cobertura, necesitan estar cubiertos, así como se dice que la mujer debe cubrirse la cabeza. La gente piensa que el velo es para la hermana, pero en realidad el velo es el hombre. La mujer debe estar cubierta por el hombre, por su esposo, bajo su autoridad. ¿Por qué? Sí, para estar protegida. ¿Cuándo? Cuando ora, porque entra en el mundo espiritual y cuando profetiza, porque, es decir, en la oración da y al profetizar recibe. Cuando está en contacto con el mundo espiritual, debe estar cubierta bajo autoridad. Génesis capítulo 6, cuando las mujeres no estaban cubiertas, ¿quiénes vinieron? Los ángeles caídos se acostaron con ellas y nacieron los gigantes, porque las mujeres no estaban cubiertas. Eva no estaba cubierta. ¿Qué hace Eva con la serpiente? Bueno, Adán, ¿y tú qué hacías? Pues estoy durmiendo. ¿Pero dónde duermes, hombre? Tu mujer está hablando con la serpiente. Y de ahí todos tenemos problemas por esa tontería, porque Adán no cubrió a su mujer. Como dicen los nuestros, la leche tapada no la lamen los gatos. Por eso los hombres deben cubrir a sus mujeres. Pero de la misma manera hay que cubrir a los hijos. Ellos deben estar bajo la protección, bajo la autoridad y la protección de los padres.
Pero cuando los padres no los cubren, no los protegen, los hijos se vuelven vulnerables. Y hoy en día, a veces no solo no los protegen, sino que incluso los propios padres los violan y lo consideran normal. Y aquellos que sirven a Satanás los usan como sacrificio en el altar para abusar de ellos. Bueno, cuando yo estaba en Estados Unidos, dirigíamos una reunión búlgara y vino una estadounidense y dijo: Pastor, quiero hablar contigo. Dice, escucha, mis padres, dice, eran satanistas. Lo que he visto no puedo describírtelo. No solo fue abuso sexual, también sacrificios. Me han hecho de todo, dice, desde muy pequeña. Estoy llena, dice, de demonios. Pero entiende, pastor, no tengo a quién contárselo. No hay nadie, dice, todos piensan que estoy loca. Yo entendí que la mujer no estaba loca. Pero hoy en día tenemos un cristianismo así, idealista. Repartimos rosas, todo es maravilloso. La gente está muriendo. Como decía Lester Sumrall, el mundo se parece a un barco que se está hundiendo y la iglesia, dice, reparte flores. Pero se necesitan botes salvavidas. Tenemos que salvar a esa gente, no enterrarlos con flores. Me dieron un miércoles para dirigir un servicio en la iglesia grande. Era grande, la iglesia tenía 4,000 personas. Y yo prediqué allí. Y cuando empezaron a ocurrir liberaciones, porque hablé allí, había muchos mexicanos. Ellos adoran al Dios Sol, también adoran al espíritu de la muerte, hacen unos esqueletos y los visten como novias. De alguna manera, para apaciguar a la muerte y que no venga a llevarse a alguien de ellos durante un año más. Y yo hablé sobre esas cosas y ocurrieron muchas liberaciones. Al final, esa mujer preguntó si podía salir, dijo, para dar testimonio. Ella dio testimonio de cómo el Señor la liberó, ¿verdad? Cuando vino con nosotros. Ellos no pueden entender cómo es posible eso. Pero si eres cristiana, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo puede ser posible? Ella fue violada desde niña. ¿Cómo es posible? Y nadie nunca ha expulsado esos demonios. Nadie nunca ha roto esa maldición. Número 5. Control y dominación mental, especialmente por parte de personas en posiciones de poder. Pueden ser madres, padres, pueden ser maestros, pueden ser pastores, pueden ser... Yo he experimentado algunas de estas cosas. ¿Qué poder puede tener ese control y qué efecto negativo puede causar? Control mental, dominación, manipulación, abuso por parte de personas que están en una posición de poder. Por eso es muy importante bajo qué autoridad te encuentras. Si la autoridad no es la correcta, es peligroso. Ahora pasemos al número 6. Momentos y lugares de debilidad, por ejemplo, incidentes. En el momento de un incidente, un accidente, puede entrar un espíritu de miedo o miedo a la muerte o algo más. A veces la parálisis entra de esta manera. El diablo siempre ataca en el punto débil y en el momento de debilidad. Los demonios están al acecho, se esconden, no quieren que los conozcas, pero cuando te sienten débil, entonces atacan. De la misma manera, mira, así es también en lo natural. Cada persona tiene virus en su cuerpo. Sin embargo, no estás enfermo por el virus. Pero cuando tienes estrés, cuando te resfrías, entonces el virus ve que estás débil, te ataca y de repente te contagiaste con el virus. ¿Y de dónde lo agarré ese virus? ¿Yo? No tengo personas enfermas de virus a mi alrededor. Pero tu sistema inmunológico se ha debilitado y él aprovecha la oportunidad para atacarte. De la misma manera ocurre con los parásitos. Las personas que son enfermizas tienen más parásitos porque el organismo no puede vencerlos. Infecciones bacterianas. En nuestro pueblo, en su momento, había un pastor que era una persona algo débil, pero muy fuerte físicamente. Era un hombre erguido, tenía 80 años, pero era robusto. Así iba y pastoreaba las ovejas del pueblo y le pagaban algo por ello. Le daban de comer allí al hombre y a una familia solo le quedaba una oveja, porque las demás habían muerto. Solo una oveja, y era la más gorda, la mejor, porque la cuidaban y la alimentaban bien. Era el doble de grande que las demás. Y el hombre iba a pastorearlas y también pastoreaba su oveja. Pero pasa un lobo y agarra justo la oveja más gorda y se la lleva. Y él vuelve y dice que la oveja ya no está. Y la gente dice, ay Dios mío, ¿cómo de entre todas las ovejas el lobo atrapó a la nuestra? Y él responde, donde está flaca, allí está corta. Donde está flaca, allí está corta. Es decir, donde está más débil, ahí se rompe.
Es decir, si tomas una cuerda o un hilo y tiras de él, se romperá justo donde la cuerda es más delgada, no se romperá por la parte gruesa. Así que el diablo te ataca justo en tu punto débil y precisamente en el momento de mayor debilidad. Por eso ustedes ven también a los boxeadores. Por ejemplo, los boxeadores está boxeando y ve que el otro tiene una ceja cortada, ¿verdad? ¿Dónde lo va a golpear? Pues justo en la ceja cortada lo va a golpear. No lo golpea en otro lugar, solo apunta a la ceja cortada para que se le hinche el ojo, se le cierre y así sucesivamente, para que sangre aún más aquí y entonces el árbitro diga que el combate ha terminado. Y por último, número 7, acciones y hábitos pecaminosos. Cuando una persona es esclava del pecado, miren, si una persona, un ser humano, comete un pecado, la Biblia nos dice claramente que el justo, aunque cae hasta 7 veces, siempre se levanta de nuevo. Es decir, una persona justa no es alguien que no cae. La persona justa no es alguien que no peca. El justo no es una persona perfecta. Sin embargo, puede caer, se sacude, se limpia y sigue adelante. Es decir, él es recto. Justo significa recto. El pecador se acuesta en el lodo y se queda allí, así como el cerdo permanece en el lodo. Pero para el justo, su estado normal no es estar en el lodo. Puede que haya caído en el lodo, pero se limpiará, se levantará y seguirá adelante. Así que aquí se trata de pecados que ya se convierten en hábito, se vuelven una adicción. La persona se convierte en esclava del pecado. Estos pecados permiten abrir la puerta para que los demonios entren en nuestras vidas y causen problemas. Por eso la persona debe arrepentirse a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Acciones pecaminosas, así como hábitos pecaminosos, persistentes que yo, que tú, que todos nosotros podemos tener en nuestra vida diaria, a veces incluso sin darnos cuenta. Así que estos son los 7 modos principales y más comunes por los que los demonios logran entrar en la vida de las personas. Espero que hayan visto algunas cosas. Estas son las puertas por las que ellos entran. La próxima vez que hable, ya sea por internet, aquí en este lugar o quizás en alguna de las otras iglesias, hablaré sobre el segundo tema, que es cómo liberarse. Ahora, en este momento, en la charla de hoy, estamos hablando de cómo entran, hablaremos de cómo pueden salir. Y la tercera vez hablaremos de por qué algunos no salen. Y la cuarta vez hablaremos sobre qué hacer para que nunca regresen. Porque la cuestión no es solo liberarse, la cuestión es permanecer libre. No para salvarse, sino para permanecer salvo. Así que Dios los bendiga.